Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la Claro, clase. ingeniero. ¿Cómo les va? Estaba esperando Buenas unos tardes, minutitos. ingeniero. ¿Cómo les Buenas va? tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Esperando unos minutitos porque se están conectando varios chicos, son muchos, entonces, bueno, discúlpenme un par de minutitos como para que estén todos. Y ya empezamos. Un minutito más y empezamos. Bueno. ¿Se ve la pantalla, muchachos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ingeniero. Bueno, repasamos un par de puntitos que habíamos empezado a ver el viernes y ya vamos a entrar a los procesos más específicos, previo a ver algunas propiedades del agua. Habíamos comentado que teníamos diferentes propiedades. La propiedad de la alcalinidad era la capacidad para neutralizar lo opuesto, o sea, la acidez. Y esa alcalinidad se la otorgan los bicarbonatos, carbonatos, hidróxidos, que son los que están muy presentes en el agua. Sin importar la formulación química, lo que nos interesa a nosotros es la conceptualización en la ingeniería civil. A su vez, como decíamos, la acidez es la capacidad de neutralizar los compuestos alcalinos. Eso es lo que se llama en los cursos de agua la capacidad tampón, es decir, capacidad de absorber, como una capacidad de carga para absorber y fundamentalmente tener como contrarrestar esas intrusiones, digamos, de los efluentes que van dando dentro del rango de la alcalinidad. Prácticamente nosotros tenemos la neutralidad, recordamos de la química, en el 7. Por debajo del 7, en valores ya inclusive menores a 6, tenemos lo que es la acidez, y por encima de 9, lo que es la alcalinidad. Aspecto importante porque la variación de acidez nos hace que nosotros no tengamos un agua en condiciones como para suministrarla. Recordemos que decíamos que el agua es un alimento y por eso está tan regulado. Y en nuestro país no solamente lo regulan las ordenanzas, las reglamentaciones o leyes, es más, tiene una categoría superior a una ley nacional. Está regulado por un código. El estatus legal del código es superior a la de cualquier ley, y es el código alimentario. Y el código alimentario define como alimento al agua potable, lo cual es lógico, porque si no ingerimos agua potable no vivimos. Bien, dentro de estas acideces, vamos al pasar a mencionar que hay aguas que tienen acidez importante. Y en algunos lugares donde llueve
y se toma esa agua, como no son sistemas unificados, por supuesto, pero se utiliza para consumo humano en algunos lugares, y hay una cantidad de efluentes de gases de chimenea que contaminan y producen la lluvia ácida. Eso hace que pueda llegar a ser inconveniente. Eso se vio en algunos sectores en Inglaterra, en la zona rural, en algunos momentos. Por supuesto ya no tanto, pero lo menciono porque esas condiciones de acidez en el agua potable pueden estar. Las condiciones de alcalinidad en sí mismas, cuando son muy altas, ustedes saben que también es perjudicial, ¿no? De hecho, el extremo es la soda cáustica. Pero también, ya cuando veamos en la unidad 5, la alcalinidad que se produce en el agua es muy beneficioso para eliminar todo lo que son los gérmenes patógenos. Pero eso lo veremos en su momento. La dureza fundamentalmente se debe a los cationes calcio y magnesio, ya habíamos hablado, se mide en miligramos de carbonato de calcio, son equivalentes en los grados franceses, y fundamentalmente se debe al catión calcio, catión magnesio, estroncio, hierro, y es lo que hace que el agua tenga una capacidad de tener dureza. Ustedes saben que la dureza es temporaria o permanente. La dureza temporaria es aquella que precipita cuando llega al hervor, y ustedes lo ven en las pavas, en los utensilios del hogar, que queda como una costra. Eso tiene su importancia relativa. Es mucho más complicado cuando eso es a nivel de calderas y produce incrustaciones, produce pérdidas de ganancia de calor, y puede llegar a producir inclusive por sobrecalentamiento alguna pequeña explosión local en lo que es la caldera, pero evidentemente es eficiente y es un verdadero problema. Por eso el tema del ablandamiento. Esa dureza temporaria es la que frente al hervor, alrededor de los 100 grados centígrados, y hay otra que es no permanente. Los principales problemas que tiene la dureza, nosotros lo vemos a nivel doméstico porque los ácidos grasos que componen los jabones, por ejemplo, se saponifican. Entonces, ¿cómo se visualiza eso? Porque no hace espuma. Pero a nivel industrial, siempre pensemos a un nivel macro, porque nosotros estamos dotando de agua no solo a los hogares, sino también a las industrias, a las instituciones, etcétera, etcétera, con nuestras redes y con nuestras plantas. Eso produce un gran problema en lo que son el uso de los detergentes o en industrias donde se tienen que producir lavados. Y por supuesto, donde el producto utiliza el agua como materia prima. Un ejemplo, una gaseosa, tal vez la más consumida del mundo, con un jarabe muy propio de la marca, etcétera, tiene que tener una dureza prácticamente mínima. En todas esas plantas tienen ablandadores, intercambiadores zeolíticos, que ya vamos a mencionar lo que es, donde esos cationes calcio y magnesio, que son positivos, por eso son cationes, quedan retenidos. Eso para que vean ustedes la importancia que puede tener en algunas industrias. Y yendo a un nivel no tan doméstico como el domicilio, pero a un nivel, digamos, social, en la preparación, por ejemplo, les doy ejemplo, ¿no? Obviamente, de lo que es el café express, ¿no? Que dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Las aguas duras, pues son propias de los cauces de deshielo acá en la provincia de Mendoza, tienen relativa dureza, hace que esa dureza temporaria que precipita, que ustedes ven, ese sarro que se ven en las cacerolas, en las teteras de vuestras casas, ahí se dan en todos los pequeños filtros y en los pequeños ductos de esas máquinas. Y si ellos no tuvieran, ustedes van a ver siempre en una máquina de hacer café, que no es la industria que lo tiene en gran magnitud, pero sí tienen una columnita, un cilindrito, donde tiene un intercambiador, un ablandador, y evidentemente eso hace que no se le atarquine, que no se le colmate de sarro y entre fuera de funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de la dureza, que si bien ya hace 2 o 3 décadas, yo cuando estudiaba esto con la edad de ustedes, todavía se pensaba que podía llegar a producir algún punto de incidencia en los cálculos renales o vesiculares. Los principales papers de las universidades europeas y norteamericanas ya lo han desechado.
Pero sí, evidentemente, todo este problema de inconveniente en el uso, con los jabones, con los detergentes, con la dureza temporaria. Y aparte hay otro aspecto, ¿por qué se limita en 500 miligramos, etcétera, etcétera? No importa, los números son para leerlos en las tablas, no para memorizarlos. Pero ¿por qué se limita? Porque cuando hay dureza, no solamente hay sales de magnesio, de calcio o de hierro, hay otras sales que pueden ser cloruros o sulfatos que pueden llegar a traer algún inconveniente para la salud. Entonces, cuando el agua es muy dura, vienen asociadas otras presencias de sales disueltas que a mí me hacen una alerta roja. El nitrógeno también habíamos hablado el viernes que tiene sus características importantes. El nitrógeno es el componente básico de las proteínas. Las proteínas están compuestas de aminoácidos y los aminoácidos tienen básicamente en sus cadenas moleculares de conformación el nitrógeno. Ahora bien, el nitrógeno se vuelca, el nitrógeno orgánico, como a las aguas, inmediatamente reacciona con el hidrógeno del H2O y forma lo que es el amoníaco. Cuando yo veo en un agua amoníaco, NH3, estoy seguro de que hay una presencia de algún líquido cloacal reciente. Si la cañería de descarga, si es que no está registrada, si es clandestina, etcétera, etcétera, está cerca. En algún lugar está descargando. Porque es lo primero, cuando yo estoy volcando nitrógeno orgánico, lo primero con el agua que se forma es el amoníaco. Después se empieza a oxidar, porque obviamente el agua tiene una cantidad de oxígeno disuelto. Antes, salvo que se vuelque mucha materia orgánica y se agote el oxígeno, pero tiene oxígeno. Puede tener 10,5 miligramos por litro, partes por millón, antes de que pase de la fase disuelta del agua a la fase gaseosa a la atmósfera. Eso forma los nitritos y los nitratos, que son muy, muy complejos. Las normas tienen valores de nitritos y de nitratos muy, muy restringidos. Y es lo que se da, desgraciadamente, por contaminación de las napas libres, freáticas superiores, donde hay descargas, o donde están los pozos absorbentes, los mal llamados pozos sépticos, en contacto con perforaciones que tienen por ahí en algún lugar, por su edad o su tiempo de uso, algún tipo de perforación, y vuelcan esos nitritos y nitratos a la fuente de agua. Eso yo mencionaba el lunes pasado, la patología que la descubren los ingleses y que causó muchos problemas en Europa. Acá también lo tenemos, pero está un poquito por ahí no tan visualizado porque los análisis por ahí no se hacen. Bueno, una serie de circunstancias que suelen suceder, si bien la conciencia cada vez avanza más, y esos nitritos, nitratos, obviamente con compuesto de nitrógeno, NO2, ¿no? Nitrito, nitrato, son óxidos, ocupan los radicales libres en las moléculas que la sangre traslada. En esos radicales, en esos extremos, deberían estar las moléculas de O2, y resulta que está NO o NO2, y eso produce una asfixia, ¿no? Por eso el tema del color azulado, que primero ataca a las poblaciones más vulnerables, que son los infantes. Bueno, eso habíamos visto este cuadrito. Yo les comento, esto está sacado, esto tal cual lo que yo les estoy mostrando lo tienen en el apunte que se llama potabilización del agua. Sobre esto es directamente de lo que está en ese apunte, he hecho las diapositivas y fundamentalmente el parcial referido de la unidad 2 y 3 a lo que es agua potable, yo lo voy a sacar de acá, más allá de que está el resto de la bibliografía como para afianzar o completar estos temas. Pero se los comento para que vean que esto es el resumen sustancioso de lo que está en el Arboleda Valencia y en la otra bibliografía, las normas de Lenosa, etcétera, etcétera. Bueno, fundamentalmente, fíjense en este gráfico, si tenemos en ordenada la concentración de nitrógeno y el tiempo en días, el nitrógeno orgánico que se vuelca a un curso de agua empieza a descender, porque empieza a formarse amoníaco, nitrógeno amoniacal, con el hidrógeno del agua, y nitritos y nitratos. Estos son los peligrosos, y este es el que me detecta a mí que hay contaminación orgánica. ¿Cuál es el problema más allá de que no la torna potable?
es que cuando hay amoníaco, hay una contaminación cloacal o industrial de un matadero, de lo que fuera, reciente, a pocos kilómetros o a pocos metros de donde yo lo detecto, y si hay nitrógeno y se formó amoníaco, ese nitrógeno viene de la materia orgánica, y con esa materia orgánica pueden venir, de hecho vienen, otros compuestos orgánicos que son muy perjudiciales, y sobre todo si es un líquido cloacal, doméstico, etcétera, los microorganismos patógenos, ¿no? De todas las enfermedades y patologías que se pueden producir. El otro compuesto es el azufre, que está. El azufre, cuando está como sulfato, es decir, una oxidación, SO4 sulfato D, genéricamente hablando, no es perjudicial tanto en sí mismo, sino que producen algunas incrustaciones y fundamentalmente producen un efecto purgante, sobre todo en aquellos tractos intestinales que no están muy acostumbrados a consumir ese tipo de agua. Ustedes por ahí viajan a otra provincia, a otro lugar donde tienen más contenido de sulfato y ven como que se aligera el vientre. Bueno, esa es una de las características. No obstante, también está limitado porque también, igual que la dureza, cuando hay mucho sulfato puede haber presencia, hay que ir y detectarlas inmediatamente, de otro tipo de sales que es así, sales de cianuro, etcétera, que esas sí son complicadas. Entonces, fundamentalmente eso. ¿Qué pasa? Cuando aparece la reducción de ese sulfato, que se llama sulfuro, ustedes se acuerdan, óxido-reducción de química, los sulfatos, los óxidos son con oxígeno. Cuando no hay oxígeno, se genera este gas, sulfuro de hidrógeno, a veces lo llaman ácido sulfídrico, no sulfúrico, el ácido sulfúrico es otra cosa, ácido sulfídrico, pero en realidad es un gas, así que de ácido no tiene nada. Un químico nos escucha hablar así y obviamente nos reconviene. Pero ¿por qué importa esto? Este es el ácido sulfúrico, este es el sulfuro de hidrógeno. Cuando está esto es porque se ha agotado el oxígeno, y quiere decir que hay una putrefacción en el río, en el lago, en el agua en el cual yo puedo llegar a utilizar para potabilizar. Y eso es una alerta rojo, súper rojo. ¿Por qué? Porque estos procesos reductivos donde ya no hay oxígeno y solamente hidrógeno, este es el famoso gas nauseabundo, el del olor a huevo podrido. En nuestras épocas de los viejos eran las bombitas de olor que se tiraban en la secundaria. Eran compuestos de esto. Estaban con agua y bueno. Eso es lo que está en las plantas depuradoras, etcétera, etcétera. Se produce per se. ¿Por qué? Porque se agota el oxígeno. Quiere decir que los procesos, en vez de ser aerobios, con aire, con oxígeno, pasan a ser reducidos. Cuando aparece esto, desechar de inmediato el agua para potabilizar. Esto lo vamos a ver cuando veamos efluentes locales. Pero si aparece en un río, si aparece en un embalse donde yo tengo que utilizar el agua como fuente para la potabilización, directamente eliminémoslo. Bueno, acá están los compuestos, los ácidos, etcétera, etcétera. Las sales. Bueno, obviamente los cloruros. El cloro, las sales de cloro, son el del gusto que vulgarmente le llamamos salado. Eso se da generalmente en las napas freáticas por la lixiviación, las primeras contaminaciones. Los excrementos humanos, las orinas, están compuestas por mucho porcentaje de cloro. Entonces, si me aparece el cloro, no como un cloruro que puede ser una salinidad como el agua del mar o como en los acuíferos secundarios terciarios de la zona este o de la zona norte de nuestra provincia, Santiago del Estero, norte de Córdoba, algunas zonas de La Pampa, por dar algún ejemplo, sino cuando aparece así el cloro aislado, la molécula de cloro 2, está indicando que puede haber otro tipo de contaminación fecal, porque fundamentalmente, repito, la orina tiene altos contenidos de estos compuestos. Los fluoruros. El flúor también es un elemento que ustedes saben que en pequeñas cantidades, inclusive, es recomendado por digamos, el esmalte del tejido dental. Hay como una protección, y de hecho muchos dentífricos o en algunos lugares del mundo se adiciona cloro con mucho control,
como para prevenir las caries. Acá en la década del 80, yo lo recuerdo muy bien, a mediados de la década de los 80, yo trabajaba en obras sanitarias y quisieron sacar una ley provincial, pero bueno, primó, mejor dicho, el sentido común de que por ahí nuestras operaciones de planta o nuestros controles no son precisamente suizos o alemanes, entonces por ahí si se les iba la mano, esto genera un problema que es peor que el no prevenir la carie, que es el que les voy a comentar a renglón seguido. Los fluoruros, con el flúor, así como yo les comentaba que cuando tenemos nitrito y nitrato, en esos radicales libres de los compuestos que lleva la sangre para oxigenar la sangre es un tejido y oxigena los tejidos de los otros órganos. Pero acá, si hay flúor, en cualquiera de sus formas, distintos fluoruros, hay algunas expresiones, están simplemente a modo indicativo, acordémonos del flúor nada más, ocupa esos radicales y en lugar del calcio, que es el que tiene que producir una rigidización, un fortalecimiento, entre comillas, estructural o mecánico de los huesos, de ese otro tejido que llamamos tejido óseo, se produce esa fragilización, la patología denominada la osteoporosis, que por ahí es más común en mujeres que en hombres, pero en general se da. Ese es un problema bastante complejo, el problema del flúor, y se da en muchos lugares en forma, digamos, alarmante. Ustedes van a ver por ahí, en algunos países, por ejemplo en la India, en algunos lugares donde hay mucho contenido de flúor, acá también en provincia de Buenos Aires hay bastante, algo en el noreste de la provincia de Mendoza, pero bueno, no con los tenores que en otros lugares, que es mucho más grave. Eso produce una fragilización ósea y una deformación esquelética muy complicada, y uno ve, digamos, como gente como jorobada, como muy, y no es necesariamente muy anciana, como muy dañada, y es precisamente porque, claro, en lugar del calcio, el catión calcio, aparece el flúor. Y esto, evidentemente, se tiene que eliminar con procesos de ultrafiltración o de ósmosis inversa, que es lo que vamos a ver, calculo que yo en 1 o 2 clases más, calculo que en 2 clases más. Pero dicho sea de paso, yo les quiero comentar muy rápidamente algo que antes lo comentaba un poquito como en los años que uno lleva con esto, y yo he tenido en lo personal, en proyectos por ahí, que lidiar con este tema del flúor, pero que bueno, uno por ahí lo comentaba, lo contaba, pero era como un poco, quedaba como anécdota de una práctica rural o por ahí de gente que no lo tenía muy claro en cuanto al tecnicismo. Decíamos que el flúor a baja cantidad previene la carie, en alta cantidad ocupa el lugar del calcio y ataca los huesos, los fragiliza. Los pobladores rurales hacían, algunos lo siguen haciendo todavía, ustedes lo van a ver en algunos lugares de Santa Fe y Córdoba todavía, y la provincia de Buenos Aires más todavía, en pequeños, digamos, abastecimientos de agua que saben que tienen flúor, traen huesos de animales, fundamentalmente bovinos, de otra zona que no hayan tomado esa agua para que no se les incorpore ese flúor en lugar del calcio en los huesos. Lo muelen y lo queman, lo calcinan. ¿Por qué? Porque cuando usted quema está incorporando energía térmica. Esa energía térmica produce una energía de absorción, de atracción electrostática. Acuérdense que absorción es atraer un sólido por otro sólido de pequeño tamaño. Bueno, eso lo hacen pasar por un tacho de 200 litros, y ese tejido óseo molido, quemado que está ahí, absorbe el flúor que ya viene en el agua y deja el agua en mejores condiciones. Esto hasta era risueño hasta hace un tiempo, pero hace como unos 20 años se presentó una tesis de maestría en la Universidad de Buenos Aires, nada menos. Ustedes saben que en el ranking inglés está catalogada de las mejores de Sudamérica, ha superado a la Católica de Chile y a la de San Pablo.
los ingleses, que son mucho más académicos que los norteamericanos en cuanto a estas encuestas de universidades, que son por ahí más con respecto a la inserción laboral, más comercial. Los ingleses son mucho más académicos. Bueno, la fama de la UBA no la voy a decir yo precisamente, ya la tiene. Pero ¿qué les quiero decir? Una tesis magisterial en el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA se presentó un trabajo donde se demostraba racionalmente con fórmulas de predicción empírica, porque la ingeniería tiene que predecir, obviamente. La ingeniería es un trabajo de gabinete ex ante sobre lo que va a pasar ex post, con lo que sea, con una carga sísmica, con el viento, con lo que fuera. En este caso, con un agua. Y cuando esto fue aceptado y todo, y se racionalizó, cambió el concepto de los campesinos argentinos que utilizaban esos huesos calcinados para bajar el agua. ¿Por qué se los digo esto? Porque no siempre se puede hacer, y depende de la escala, un equipo de ósmosis o un equipo sofisticado de ultra o microfiltración. Y este problema del flúor es bastante complejo. Bueno, el fósforo, pasemos a otro elemento. Y el fósforo es un nutriente básico. Generalmente se lo denomina nutriente limitante junto con el nitrógeno. Pero en muchas situaciones es más limitante en cuanto a la producción de un efecto de crecimiento desmedido de algas en el cuerpo hídrico, sobre todo en el cuerpo hídrico que se llama léntico o lenítico, que son los lagos naturales o los lagos artificiales de las presas en un embalse. Eso produce una explosión de algas y eso evidentemente dificulta la potabilización, porque yo le estoy echando después desinfectante cloro a donde hay materia orgánica, donde hay alga, y se generan subproductos que son carcinogénicos. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces es muy importante. El tema del fósforo es un tema que se limita. Y el tema del fósforo debe ser eliminado fundamentalmente en los efluentes. Los detergentes, en primer medida, estoy hablando a nivel de vivienda, ¿no? De lo que estamos nosotros viendo fundamentalmente, lo van a trabajar ustedes en el práctico 3 y en el práctico 5. A nivel de fuentes de vivienda, fundamentalmente, por los detergentes, pueden llegar a 8 o 10 miligramos por litro de fósforo, lo cual es muchísimo, en un embalse, en un lago. En los ríos también, pero el río, al tener velocidad, se degrada más rápidamente. No es que se degrade, sino que decanta más rápidamente. Y ese tema, de ese nutriente, puede invalidar por eutroficación o eutrofización, tema que vamos a ver cuando terminemos esta unidad 2 y 3, ¿no? Cuando veamos la introducción a la unidad 5, que son la contaminación de los ríos y los lagos, muy importante para el ingeniero civil, porque él es el que a veces produce la descarga, tiene que remediarlo, o es el que utiliza el agua en el cual han habido descargas y está contaminada y tiene que él fabricar el agua potable para que consuman las demás personas, en barrios, en industria, lo que fuera. Entonces el tema del fósforo es un tema complicado. El oxígeno disuelto es la molécula de O2, ustedes saben que los gases generalmente conforman moléculas diatómicas, nos enseñaban en química, es decir, 2 átomos de oxígeno conforman la molécula de oxígeno. 2 átomos conforman la molécula gaseosa de oxígeno. Cuando está en el agua, cuando está en porcentajes cercanos a la saturación, ¿qué es la saturación? Y cuando yo tengo, en función de la temperatura y de la presión, un nivel que a mí me llega en nuestra situación, en nuestro caso, acá en Mendoza, alrededor de 10, 10,5 miligramos por litro o partes por millón, ese oxígeno que está ahí en forma disuelta, ¿no? En la masa de agua, pasa a la atmósfera, pasa como gas. Es una vaporización que se genera, o volatilización. Ese oxígeno disuelto indica, entre comillas, la salud del cuerpo hídrico. Cuando el valor está muy bajo, es porque alguien está consumiendo ese oxígeno. ¿Quién lo consumen? Los microorganismos que van a degradar la materia orgánica. Lo que nosotros hacemos en forma acelerada y predictiva, con fórmulas matemáticas, en las plantas depuradoras, en la naturaleza, que lo único que hace el ingeniero es copiar y optimizar los procesos naturales, haciendo fórmulas matemáticas de predicción y eficientizándolos, pero no es más que una copia de lo que se ve, que pasa,
Eso, cuando desciende, es porque realmente están esos microorganismos consumiendo. Y si los microorganismos están consumiendo oxígeno, que baja el nivel de OD, de oxígeno disuelto, en un cuerpo hídrico, es porque hay materia orgánica. Si hay materia orgánica, ni se nos ocurra fabricar agua potable. Digo fabricar porque tiene procesos que vamos a empezar a ver ahora, el agua potable, físicos y químicos, que es lo que torna ese alimento en forma segura. Vamos a trabajar mucho con la medida indirecta de la materia orgánica. Y para eso ya empezamos a definir lo que es la demanda biológica de oxígeno o demanda bioquímica de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno que utilizan los microorganismos. ¿Qué microorganismos? Los aerobios, los que respiran O2 igual que nosotros. Nosotros respiramos O2 como energía química del aire. Estos, ¿no?, igual que los peces, ¿no?, respiran O2 del agua, pero es la misma molécula de oxígeno, solo que uno está disuelto en la atmósfera y el otro está disuelto en el agua. Esa cantidad de oxígeno en unidades de masa, kilos, miligramos, gramos, que utilizan los organismos para estabilizar la materia orgánica biodegradable. Estabilizar significa mineralizar. El concepto de estabilización es un concepto, en esta parte de la ingeniería, es un concepto netamente termodinámico, o sea, de equilibrio térmico. Lo orgánico es mucho menos equilibrado o mucho más desequilibrado que lo inorgánico. Si yo tengo una piedra, me doy cuenta que por los olores, el aspecto, etcétera, etcétera, no es lo mismo que tener un perro muerto. Mirá qué exagerado, pero es que es así. Ese desequilibrio termodinámico de lo orgánico que tiende al equilibrio, porque la naturaleza siempre tiende, lo hemos visto en física eso, ¿no? Siempre tiende a buscar el equilibrio, lo hacen los microorganismos, pero esos microorganismos que comen, fagocitan, estabilizan la materia orgánica, la mineralizan, la vuelven estable, de hecho aparece un polvito después, ¿no? Eso lo vemos con un cadáver nosotros. Exagero, pero es así. Primero se empieza a producir olores nauseabundos, empiezan a aparecer gusanos, empiezan a aparecer una transformación, y porque están actuando todos los microorganismos, no solo unicelulares, como las bacterias, hongos, etcétera, etcétera, sino también otros. Pero básicamente, después de un tiempo, eso queda como un polvo, inerte, porque ya se estabilizó. Entonces, ese oxígeno que consumen esas bacterias, que se llaman aerobias, porque viven y respiran con O2, hay otras que no, que respiran y consumen O. Eso lo vamos a ver en la unidad 5. Esa medida de oxígeno, cuanto yo más oxígeno consumo por medio de los microorganismos que van a estabilizar la materia orgánica, quiere decir que hay más materia orgánica, porque claro, se empiezan a reproducir con progresión geométrica los microorganismos, respiran más, porque hay mucha materia orgánica, quiere decir que indirectamente, cuanto más consumo de oxígeno, cuanta más demanda biológica porque son los seres vivos bacterianos, consumen oxígeno, quiere decir que hay más materia orgánica. Ven que es una medida indirecta, pero es una medida indirecta muy racional, y que implica la masa de oxígeno que consumen los microorganismos, kilos, miligramos, etcétera, por unidad de volumen líquido, por litro, por metro cúbico, por mililitro, por lo que fuera. Entonces, la masa de oxígeno consumida dividido o referido a lo que es ese volumen líquido. Bien. Hay un aspecto de que la DBO, si tenemos en un gráfico la demanda biológica o bioquímica de oxígeno en función del tiempo, nosotros tenemos que, si vemos cómo va creciendo estamos hablando de DBO eliminada, obviamente que la DBO aumenta y se va disminuyendo la materia orgánica, pero vemos que hasta más o menos los 5 días, se produce un rápido crecimiento, siguiendo una ley de variación no lineal, que se debe fundamentalmente a los compuestos orgánicos que han consumido el oxígeno, los microorganismos, para estabilizarlo, son los compuestos orgánicos carbonáceos. ¿Qué significa? Que fundamentalmente se deben a hidratos de carbono. Ustedes recuerdan que la materia orgánica es lo que llamamos la materia orgánica muerta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues lo que viene en los líquidos locales, en los fuentes industriales, en los mataderos, etcétera, etcétera. ¿Compuestos de qué? Hidratos de carbono,
lípidos, grasas, aminoácidos y proteínas, entre otros. Esa es una materia orgánica, materia propiamente química del carbono, que es la que come otro tipo de materia orgánica, que es la que llamamos materia orgánica viva, que son los microorganismos que fagocitan, que comen, que estabilizan, que mineralizan esa materia orgánica. La primera etapa es, hasta los 5 o 7 días, es carbonácea. O sea, lo primero que se comen es la materia orgánica producida por los hidratos de carbono. Y después viene la otra, la nitrogenada. Esta ya llega para consumir toda la materia orgánica biodegradable, porque no toda la materia orgánica se la pueden comer los microorganismos. La materia orgánica que viene de las viviendas, de las agroindustrias, etcétera, etcétera, sí son biodegradables, pero hay otras, fenoles, plásticos, etcétera, que vienen en el líquido y no se la comen en un tiempo técnicamente racional o aceptable. El microorganismo come todo, come acero, come plástico, come PCB, si no pregúntenle a los ingenieros sanitarios franceses cómo experimentan, ¿no?, con eso. Pero claro, son cepas especiales, demoran muchos meses, años a veces. Nosotros tenemos que producir una degradación, o en el río se produce una degradación rápida de putrefacción, y eso en pocos días nada más. Bueno, hay una primera etapa de la demanda de BO, biológica de oxígeno, que se debe a la parte más blanda, entre comillas, por decir, más digerible, que es la de hidrato de carbono, y después viene la otra. Esta se da aproximadamente en 5 días, el 80 y pico %, y después la total, la nitrogenada, es decir, que primero empiezan comiendo los restos de verdura, de fideos, de lo que fuera, y después empiezan con los restos de carne. Lo estoy diciendo groseramente, pero es así, porque esta es la nitrogenada, y el nitrógeno está en las proteínas, ¿no?, sobre todo la proteína animal. También en la proteína vegetal, pero fundamentalmente en la proteína animal. Esto, de la DBO última, se mide más o menos a los 20 días. Esta es la que se mide, la DBO5. Esto es un parámetro que viene de los ingleses, así como la milla, la pulgada, etcétera, etcétera, porque en función del caudal, de la pendiente, etcétera, etcétera, del calado del Támesis, determinaban que en 5 días, hasta hacer una medición aguas arriba y en otro punto de aguas abajo, y producían casi una degradación total de esa primera DBO, que es la carbonácea. Prueba de que nosotros tenemos, ya se los dije esto, pero bueno, por si alguno no estaba cuando lo comenté, prueba de que esto es evidentemente un hecho así, real, de que primero los microorganismos consumen lo carbonáceo, ¿no?, los hidratos, y posteriormente lo proteínico, es que cuando ustedes van a tener algún tipo de actividad física deportiva, no van a comer una parrillada, van a comer un plato de fideos o una ensalada, o un plato de fideos blancos, si es posible, porque rápidamente van a digerir. ¿Por qué? Porque esas bacterias que están en el tracto intestinal son similares, saprobias, aerobias, consumen oxígeno, a las que están en las plantas depuradoras o las que están en los ríos o en los lagos. Nosotros lo que hacemos es copiar lo que pasa en la naturaleza. Recuerden siempre ese concepto. Bueno, todo este tema, por supuesto, estas reacciones se dan en formas de energía química, que se la da la misma materia orgánica, para que vivan los microorganismos. Otra energía química es el oxígeno, que respiran. Si es molecular, si está disuelto en el agua, es un organismo de tipo aerobio. Si es un oxígeno que está en las cadenas, pero está como átomo, no es aerobio, es el que produce malos olores, porque producen ese SH2 que veíamos recién. Pero esas son las energías químicas del oxígeno que necesita todo ser vivo. Pero también hay otro tipo de energía que requiere todo ser vivo, incluidos nosotros, que es la energía física, electromagnética del Sol. Entonces, aparece el tema de la luz solar. Cuando yo quiero medir más rápidamente, no en 5 días, contenido de materia orgánica, o cuando quiero medir materia orgánica que no es biodegradable, de algún plástico, de algún hidrocarburo, de algún fenol, etcétera, etcétera, que no es, vuelvo a insistir, biodegradable en una cantidad de días aceptable, se utiliza el parámetro demanda química de oxígeno. Si la demanda biológica de oxígeno, esa demanda o bioquímica,
se medía en 5 días y me daba prácticamente el 90% de la demanda carbonácea, que es la que más me importa. Esta me va a medir el consumo de una mezcla en una ebullición, no interesa esto, del dicromato de potasio con ácido sulfúrico. Es un producto químico. Ese va a demandar, va a oxidar, va a demandar oxígeno por materia que las bacterias, materia orgánica muerta, que las bacterias no degradarían en tiempos racionales, o no lo degradarían directamente. Esto es lo que se llama demanda química de oxígeno. Se utiliza mucho en la industria. Ustedes tienen la materia orgánica que vuelca al río Mendoza, qué sé yo, por su alio, por lo que fuera, una destilería, una industria, qué sé yo, van y miden la DQO, porque ahí no solamente está lo biodegradable, sino también lo no biodegradable. La ventaja de esto es que en 2 horas tienen el resultado, pero hay que distinguir muy bien qué relación hay entre la biodegradable y la no biodegradable. A mí como ingeniero civil me interesa mucho más la biodegradable, la DBO, pero tengo que conocer que hay relaciones. Entonces, fíjense, la DBO mide la materia biológicamente degradable, es decir, la que se comen directamente las bacterias respirando oxígeno, demandando oxígeno, por eso DBO, demanda biológica de oxígeno. Y la DQO mide la materia químicamente degradable, es la que oxida esa solución de dicromato de potasio con ácido sulfúrico. No interesa, nadie les va a preguntar cuál es el elemento químico. Tienen que saber que es un elemento químico. Esa relación entre la DQO y la DBO hace que cuando el material es biológicamente degradable, ese cociente es menos que 2. ¿Qué quiere decir? Que no puede superar el doble la DQO, ¿no?, la químicamente degradable, la que produce ese producto químico, esa sal dicromato, respecto de la demanda que producen los microorganismos de oxígeno respirando para comer. Y cuando es mayor de 2, ya no es, obviamente, biodegradable y tiene sus inconvenientes. Nosotros con los líquidos cloacales estamos entre 1,8, 2, estamos perfectos. Así que si ustedes no pueden hacer el ensayo en 5 días, al oscuro, para que no aparezcan algas, bueno, como hacen los laboratoristas, sacan la muestra y con el producto directamente, que ya viene en un aparatito del dicromato, sacan la DQO y dicen, bueno, acá me dio 350 miligramos por litro o partes por millón de DQO. ¿Cuánto será la DBO? Que es lo que me interesa para ver la contaminación o para ver cómo están dando la planta depuradora. Y lo divido aproximadamente 1,8 o 2. Y ahí tengo el valor. Bueno, vamos a los parámetros del agua potable. Las guías de la Organización Mundial de la Salud definen que es un agua que no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida. Ojo. Nosotros vemos por ahí poblaciones rurales o poblaciones sin servicios unificados que están tomando de perforación o de otro tipo de suministros y sobre todo vamos viendo deterioros o problemas por arsenismo, qué sé yo, sobre todo en poblaciones un poquito de edad más avanzada, porque a lo largo de la vida ha habido un proceso acumulativo. Igual que decíamos recién de la fragilización ósea por el flúor. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice, no, esto es un elemento, un alimento, obviamente, que yo consumo 2 litros, 1,5 litros por día, qué sé yo, toda una vida y no ocasiona riesgos significativos para la salud. Yo puedo tomar con un poquito de sulfato y me puede producir, decíamos recién, un problema de aligeramiento de vientre, pero eso no es un problema, un riesgo significativo. Estoy dando un ejemplo, hay muchos ejemplos. Básicamente, las personas inmunodeficientes graves pueden tomar precauciones adicionales, pero evidentemente no tiene que tener ni elementos químicos que produzcan toxicidad, no tienen que tener organismos patógenos que produzcan fiebres, patologías o mortandad, cólera, una serie de patologías, la shigella, la disentería, la difteria, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, aparte de no tener microorganismos que produzcan enfermedades, aparte de no tener huevos de parásitos, que de eso vamos a hablar profundamente en la unidad 5,
aparte de no tener elementos químicos, arsénico, flúor, cianuro, que es una sal, etcétera, 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 tiene que ser aceptable por el hombre. ¿Por qué? Porque no solamente este alimento agua no tiene que producir enfermedades, sino también tiene que ser aceptada organolépticamente, es decir, por el sentido del gusto, por el sentido de la vista y por el sentido del olfato. Entonces, cuando nosotros tenemos ausencia de riesgo patológico por intoxicación, patológico por microorganismos que producen enfermedades entéricas o virales, enfermedades virales, poliomielitis, etcétera, etcétera, porque saben que los virus hay cantidades importantes de cepas de virus que son transmitidos por el agua. Cuando aparte de eso, que no producen tóxicos, que no transportan bacterias que producen enfermedad, virus y parásitos en formas de espora, en formas de huevos, aparte de eso tienen que ser aceptadas. Tiene que ser aceptada. ¿Por qué? Porque evidentemente a nadie le gusta consumir agua salada, o a nadie le gusta consumir agua turbia. Y no hablemos si tiene olor, eso es un problema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en todas las operaciones unitarias que el ingeniero civil interviene para producir esa? Salimos del agua natural que nos da la naturaleza y llegamos a ese producto que llega a la escuela, a la industria, al monobloc, a la casa, lo que sea, que es alimento, agua potable. Tenemos 3 etapas fundamentales. La captación, que puede ser pluvial, meteorológica, en lugares donde hay lluvia, pero con ese tema, cuidando todo lo que son los temas de los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, en zonas donde hay mucha actividad industrial y no se depuran los gases, entonces pueden tener eso. Y la acidez, porque obviamente H2O más SO2 o SO3 forma el ácido sulfúrico o el ácido nítrico. Entonces, si es pluvial, hay que tener cuidado de tener esa precaución. Pero generalmente o es subterránea o es superficial. La subterránea tiene sus bemoles, obviamente. ¿Cuáles? Y la subterránea puede tener mucha salinidad, puede ser muy dura, puede tener elementos tóxicos como el arsénico, puede tener flúor, etcétera, etcétera, etcétera. Y las aguas superficiales, y por supuesto materia orgánica, nitritos, nitratos. Hablábamos recién de las contaminaciones que pueden tener las perforaciones, porque se contamina el nivel freático libre con el acuífero confinado de primero, segundo, tercer nivel. Esto es 100, 200, 300 metros como media, es lo que se considera hidrológicamente. Las aguas superficiales son de ¿qué? De arroyos, ríos, canales, lagos, embalses. Esas tienen también problemas de dureza, generalmente no tienen tantas otras sales cloruros como pueden tener estas, saladas, pero tienen el riesgo también, igual que estas, del riesgo tal vez más de contaminaciones fecales con microorganismos y con materia orgánica. Bueno, obviamente tienen distintas características y requieren tratamientos distintos, porque una vez que yo capto de la lluvia, del acuífero subterráneo o de las cauces superficiales o cuerpos hídricos superficiales, aún podemos incluir, no es nuestra zona ni lo vemos, pero las aguas de mar, ¿no? Donde como en muchas zonas, sobre todo en Medio Oriente, por procesos de ósmosis inversas bien complejos, desalinizan los 40.000 micromol o micromol centímetros, o digamos medidas de salinidad que se puedan llegar a incorporar. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Fundamentalmente, estas aguas superficiales y las subterráneas pueden requerir distintos tipos de tratamiento. Nosotros vamos a ver el tratamiento convencional, que consiste en eliminar lo que es la turbidez, lo que es las presencias de las partículas sedimentables,
las muy chiquitas, que las vamos a aglomerar para que tengan más masa, y tenemos que eliminar los problemas de las cargas eléctricas, y después nosotros en el tratamiento vamos a dejar en una reserva, vamos a eliminar por desinfección, generalmente química, y generalmente por cloro dentro de la desinfección química, los microorganismos que eventualmente están, ¿no?, y que pueden llegar a producir patologías y aún muerte en los consumidores, y después lo distribuimos con macroconducción o con microconducciones, y con acueductos de diámetro grande y con redes distribuidoras de menor diámetro, 75 milímetros, 90 milímetros, etcétera, etcétera. Hay una interrelación entre lo que yo capto, el tratamiento y la distribución. Fundamentalmente, ustedes en el trabajo práctico número 4, el tratamiento lo vamos a empezar a ver ahora nosotros renglón seguido. Lo que alcancemos, seguiremos, si no el viernes que viene, Dios mediante, pero esto en la parte de cálculo, porque el ingeniero es un calculista, si no se calcula no se es ingeniero, eso lo decía el famoso profesor de hidráulica, el ingeniero Magistochi, y es la realidad más grande. El que no calcula no es ingeniero, o alguna vez en su vida ha calculado, puede que en una etapa de su vida esté haciendo otra cosa, gestionando, lo que fuera, bueno, obvio, pero tiene que saber calcular, si no. Entonces ustedes van a ver el cálculo del tratamiento del agua para consumo humano en el trabajo práctico número 4. Y lo que es la distribución de esa agua potable en el trabajo práctico número 2, ya están viendo el trabajo, ya han tenido 2 clases del trabajo práctico número 1, donde recuerdan algunas de las fórmulas de la hidráulica aplicada, ven el tema de los materiales, los diámetros, etcétera, etcétera. Medio como repaso introductorio. Pero en el trabajo práctico número 2 y en el trabajo práctico número 4 van a ver esto del agua potable. Bien. Nosotros tenemos que ver que nuestras técnicas disponibles sean acordes a lo que nosotros estamos buscando. Hay tecnologías que son propias de una zona y propias de otras, pero las técnicas disponibles tienen que ser básicamente utilizadas para aplicar, esto que se los muestro nada más, y lo tienen en el apunte, las distintas normas que rigen los distintos parámetros, cómo se van bajando, por ejemplo, selenio, uranio, etcétera, etcétera, por intercambio de iones, por coagulación, por cloración, etcétera, etcétera. Es lo que se debe dar. Esto hay que analizar los indicadores de contaminación fecal, para eso se define un contaminante por excelencia, que es el coliforme fecal. Lo menciono así, si bien ya los químicos no lo usan tanto, pero es lo mismo, porque, digamos, una forma, esa contaminación fecal, o lo miden por el coliforme fecal, que es un tipo de bacteria, o lo miden por la Escherichia coli, que es lo que tienen ahí en la pantalla, y lo que tienen en el apunte. ¿Por qué? La Escherichia coli es un termotolerante de la misma familia que los coliformes fecales. Es una bacteria que produce enfermedad y que viene en las excretas humanas o animales, si tenemos contaminación de un matadero, de un criadero, lo que fuera. ¿Qué pasa? Les digo Escherichia coli o coliforme fecal indistintamente porque numéricamente prácticamente coinciden, si bien bioquímicamente no son lo mismo. ¿Pero por qué hablo de coliformes fecales? Porque las normas, tanto las normas argentinas como mendocinas, tienen el concepto de coliforme fecal. Pero es lo mismo que ver, lo mismo numéricamente, ingenierilmente, no biológicamente, que Escherichia coli. Y acá tienen los distintos microorganismos, etcétera, etcétera. Los contenidos máximos, fíjense, de características físicas, turbidez, color, olor, pH, tiene que estar entre 6,5 y 8,5. Bueno, amoníaco, muy poquito, 0,2 miligramos por litro. Antimonio, boro, cadmio. Bueno, estos son valores que están en las tablas, son dinámicos, estos se van cambiando. Generalmente los análisis y la repercusión de esto, según las tecnologías y según los estudios epidemiológicos, estadísticos, etcétera, etcétera, la Organización Mundial de la Salud en esto por lo menos lo hace bien y lo maneja bien, el tema de datos que nos dan las pautas para las normas en
los distintos países. Vamos a ver cuando veamos riego con efluente, las directrices de la Organización Mundial de la Salud son señeras, y de hecho nosotros hemos adherido a esas recomendaciones en virtud del Pacto de San José de Costa Rica, al cual la Nación Argentina está adherida, pero ya lo veremos en su momento. Otros contaminantes orgánicos, trialometano, fíjense, no más de 100 microgramos, ¿no? 10 a la menos 6 gramos, 10 a la menos 6 gramos, millonésima de gramo en el litro. El trialometano es el que se forma con cloro y materia orgánica, por eso el problema de que no tengan algas los embalses de agua que yo voy a potabilizar, porque si no estoy dando, como decía un famoso profesor veneciano de potabilización del agua, que vino acá a la UBA a dar unos cursos hace muchos años, el cóctel mutanogénico, están llenando de cóctel, ellos se admiran mucho por la cantidad de cloro que usamos nosotros, pero si no usamos eso estaríamos todos muertos por las infecciones. De todas formas, no es tan grave como por ahí lo pintan, pero tiene sus riesgos. Pero hablaba del cóctel mutanogénico, claro, porque los trialometanos empiezan a mutar las células, y una célula que muta puede terminar en una célula carcinogénica o cancerígena. Entonces, bueno, aparecen todo el DDT, tacloro, benceno, hexaclorobenceno, bueno, todo esto son peligrosísimos, ¿no? Fíjense, 0,01 microgramos. Ya estamos hablando de 10 a la menos 8 gramos, una unidad de masa bajísima en el litro. Fíjense el problema que ocasiona esto. Bueno, y eso se ocasiona cuando se producen esos tipos de contaminación. Esto también no solo pensemos que cuando nosotros echamos cloro y hay materia orgánica, esto también puede venir en agua desodorante de río, o volcarse al río, o volcarse al embalse, con todos los pesticidas que usa la industria primaria, la industria agrícola, ¿eh? Entonces, esto es todo un problema. Acá habían algunas, hace varios años, cuando se formó el ente regulador del agua, había un bioquímico que se dedicaba a toda la parte sanitaria, bueno, y detectaba estas cuestiones, y en un determinado momento, cuando estaba la época de corta, se utilizaba agua de un canal de sobrantes de riego, y tenía mucho. Y el tipo hizo un informe, me acuerdo, donde hablaba de todos estos riesgos en función de la Organización Mundial de la Salud. Yo recuerdo que las autoridades en ese momento lo quisieron obligar a cambiar el informe, porque era medio alarmante, pero era real. 2 más 2 es 4 en ingeniería, ¿no? No se puede sanatear en ingeniería. O en las ciencias empíricas, física, química, ¿no es cierto? Ustedes lo saben mejor que yo. Bueno, es tema que presenta rispidez. Por supuesto, no lo cambió nada. Más allá del temperamento y lo capo que era el tipo, tenía la ventaja que el gobernador era su padrino. Entonces, bueno, no era tocable el muchacho. Pero esta anécdota se las cuento porque realmente muchas veces o no se determina esto o no se habla con claridad. Pero está. Otros contaminantes orgánicos, dicloroetano, cloruro de vinilo, esto es complicadísimo. Esto viene del PVC. Nosotros trabajamos mucho con PVC en la industria de la construcción. Esto para los aires, para el aire, el cloro que está en el PCB, produce dioxinas, furanos, que son altísimamente cancerígenos en aire. No es un tema que nos compete en la ingeniería sanitaria. Pero sí, cuando hay dilución de cloruro de vinilo en el agua, porque el cloro en exceso es por materia orgánica, ya lo decíamos. No es un trialometano, no es un organocloruro, pero es complicadísimo. El dicloroetano, todas estas, se los menciono nada más, estos valores son anecdóticos, estos cambian de cada 5 años o se mantienen, depende de lo que la Organización Mundial de la Salud detecta. Bueno, vamos a empezar a analizar las impurezas del agua para empezar a ver cómo eliminamos. Lo primero que vamos a eliminar son las impurezas, vamos a coagular, primero que nada vamos a producir una separación de sólidos decantables por acción gravitatoria, así que un peso tal que puedan sedimentar en un tiempo razonablemente aceptable desde el punto de vista técnico, que son ni más ni menos que los 2, 3, 4 horas a lo sumo. Cuando eso no se logra, vamos a utilizar procesos físico-químicos, coagulación, floculación, que es lo que vamos a ver fundamentalmente a partir del viernes. Y después,
esos restos que no decantaron, que se formaron flocs más grandes, compuestos más grandes, porque las partículas pequeñas, aparte que se repelen por cargas eléctricas, tienen un peso tan bajo que frente a la densidad unitaria del agua, el vector mg, masa por aceleración de la gravedad, que es el peso, hace que eso decante como en un embalse, en 2 o 3 años. Una partícula de arcilla, que es negativa en su carga electrostática, coulombica, demora años, ¿no? Y eso está medido por la ley de Stokes, ¿no? De la hidráulica, ¿recuerdan ustedes? Bueno, ¿qué procesos hacemos nosotros para poder decantar? Y después eso, lo que no decantó, lo separamos por un proceso de cribado que llamamos filtración en manto granular. Una vez que hemos separado la turbidez y corregido el pH, porque le podemos agregar cal, porque eso puede bajar los sulfatos, etcétera, etcétera, los productos que se logran para producir esa coagulación, floculación, para sacar las partículas pequeñitas, aglomerarlas y que decanten, y que ya no se repelan más porque son todas negativas, sino lo vamos a ver ya el lunes, perdón, el viernes que viene, todos los procesos, las teorías que se dan, para cómo se produce ese aglutinamiento y decanta. Después que lo hemos decantado y lo que no decantó filtrado, tenemos que pasar a un proceso netamente químico, que es el de eliminación de los gérmenes patógenos que están o pueden estar en esa agua. No solamente en la planta potabilizadora, no solamente en la cisterna donde yo acumulo y de ahí distribuyo las redes a toda la ciudad, por ejemplo, qué sé yo, las distintas plantas en Venegas, en Luján, tanto de Aysán como de los municipios, Maipú, Luján, en la misma Aysán frente a la Universidad Nacional de Cuyo, la planta de Alto Godoy, etcétera, etcétera, en todas las que hay en el interior del país. Cuando yo distribuyo eso, en ruta se llama, ya van a ver en el práctico 2 el concepto de la ruta, ¿no? Cuando yo distribuyo eso, ¿qué hago? Fundamentalmente voy teniendo la posibilidad de que se introduzcan microorganismos que son patógenos, y que no estaban en la planta potabilizadora, porque después de recorrer 20, 30, 50 kilómetros, imagínense que sea en zonas de Guaymallén o en otros lugares o en la acera, donde directamente de Luján o de Alto Godoy recorren kilómetros y kilómetros las redes, y que pueda introducirse una bacteria contaminante. De hecho, obviamente ustedes no se van a acordar, porque no. En la primera mitad de la década del 80, se produjo, donde está ahí, no existía en esa época, ahí en el acceso este y Arenales de Villanueva a Guaymallén, donde está el primer Carrefour que se instaló acá en la provincia, hubo una contaminación, hubo la mala suerte justo que había una cañería colectora cloacal rota, y bajó la presión en red y las juntas no estaban lo suficientemente selladas, hubo un problema, entonces se metió líquido cloacal a la cañería de agua. Fue un desastre, gracias a Dios no murió nadie, no hubieron más que algunas colitis, etcétera, etcétera. Subieron a las cañerías, a los tanques de reserva, etcétera, etcétera, ¿no? El tanque de los techos. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Por esos accidentes que suceden, no muy a menudo, pero pueden suceder, o de hecho, a veces en la misma cañería se alojan bacterias. Cuando yo desinfecto, cuando yo introduzco cloro, como una solución, ya sea gaseosa o líquida, cloro gaseoso o hipoclorito de sodio, solución acuosa de cloro, agrego no solo para matar a los microorganismos en la planta potabilizadora, en la reserva gigante de agua que tengo en la planta potabilizadora, sino para que si aparece alguna bacteria patógena en el transcurso del recorrido de la cañería, desde la planta potabilizadora a la casa, a la escuela, a la industria, al comercio, a lo que fuera, la queme, la oxide, la elimine, porque el cloro mata. ¿Cómo mata? Oxidando. ¿El cloro qué es? Un halógeno. Sumamente oxidante, más oxidante que el oxígeno. Bueno, entonces, todo ese tema es lo que nosotros vamos a ver en lo que es tratamiento. Ahora bien, ¿qué impurezas tiene el agua? En su forma molecular pura, tal como está en la naturaleza, lo que se llama agua químicamente pura, H2O, prácticamente tiene que ser un agua tridestilada para que estemos en eso. Pero bueno, hay impurezas en suspensión, quiere decir que son grandes y se pueden ver,
Yo miro y tiene color el agua, o está turbia, o en solución, también da color. Ya vamos a ver la diferencia entre turbidez y color, pero son partículas más pequeñas. Las que están suspendidas pueden decantar en un tiempo racional, son más grandes, el peso, o las que están en solución con tamaños muy, muy pequeños. Lo que está disuelto prácticamente tiene el tamaño de una molécula. Son muy chiquitos esos sólidos. Entonces, en función de las impurezas y de los efectos ópticos en el traspaso de la luz solar, en el traspaso de la luz solar de esa agua, de ese cuerpo hídrico, de esa agua que yo he sacado de mi río, de lo que fuera, y lo he puesto en una probeta de vidrio, el agua puede ser turbia, puede ser colorada o tener ambas patologías. La turbidez se debe fundamentalmente a las arcillas que están suspendidas. Ustedes saben que las arcillas tienen más o menos, bueno, esos diámetros medios, 0,02 milímetros, son silicatos de aluminio. ¿Que vienen de dónde? De la caolinización de los feldespatos, nos enseñaban en geología, ¿no es cierto? Bueno, fundamentalmente, esto es a modo ilustrativo nada más, la caolinita, la montmorillonita, que es la bentonita, es una arcilla muy pesada que se usa para impermeabilizar, lo usan mucho los petroleros cuando se hacen perforaciones para impermeabilizar. La hilita, la muscovita, son formas arcillosas, partículas con estas estructuras cristalinas, tetraédricas, triédricas, etcétera, etcétera, donde tenemos las distintas moléculas de oxígeno, hidróxido, etcétera, octaédricas. Bueno, no interesa. El asunto es que estas arcillas que están cargadas eléctricamente, que son muy chiquititas y que pesan nada, muy poco, nosotros tenemos estas características. Entonces acá tenemos los distintos cristales. Fíjense, estos cristales van variando de 2,6 a 5 más o menos por 10 a la menos 8 centímetros. Son pequeñísimos. Por supuesto está el microscopio electrónico. Son estructuras reticulares que no son perfectas y dan formaciones para cada tipo de arcilla. La bentonita es eso, por ejemplo, tiene esa forma. Esto es ilustrativo. La caolinita, otra forma arcillosa, tiene esa forma de la izquierda. Y la hilita, esa forma de la derecha. Y acá tenemos la muscovita, los granos de arcilla que aparecen de los distintos tipos. Bueno, eso a mí me produce una turbidez por color o por suspensión, generalmente, que van a producir esa opacidad y hace que el agua no sea aceptada. ¿Por qué la tengo que sacar? Primero porque pueden haber bacterias adheridas o compuestos químicos tóxicos, donde hay turbidez, obvio. Pero aunque la turbidez, porque la arcilla no va a producir una enfermedad en sí o per se, sino que no es aceptable. A nadie le gusta tomar agua turbia porque infiere que puede haber otro tipo de contaminación y de hecho nadie te puede asegurar que no. Entonces, ¿qué era lo que decíamos al comienzo? No solamente que no produzca toxicidad, enfermedad, parasitosis, colitis, no. Debe ser aceptada por los 3 sentidos: olfato, gusto y vista. Para que organolépticamente sea aceptada por el órgano de la visión, nosotros debemos eliminarlo. Entonces, ya vamos a ver cómo se hace, con el agregado de productos químicos. Color, definamos lo que es color. Bueno, básicamente se debe a que pueden haber extracciones de sustancias provenientes de la madera, básicamente productos húmicos, o de la madera, productos en descomposición de la madera, materia orgánica que está en el suelo, y una combinación de procesos anteriores, generalmente. Cuando no, si hay una descarga de algún líquido industrial o cloacal. Bueno, básicamente, el origen que tenga de cualquiera de estos que hemos nombrado, se clasifican en 4 fracciones: las partículas pequeñitas del tamaño de una molécula que conforman lo que es el color, a diferencia de lo que conforman lo que es la turbidez. Ácido fúlvico, ácido húmico, el hematomelánico y el carbón húmico. Esto es simplemente para que lo hayan sentido nombrar. Nadie les va a pedir esto, ni mucho menos. Pero esos compuestos generan esas partículas de muy pequeño tamaño. Bueno,
a veces el color se presenta porque evidentemente tiene alguna variación del pH. Algunos dicen que el color no solamente es por sustancias disueltas, sino también pueden estar en estado coloidal. Coloidal es la partícula de arcilla chiquitita que está como flotando en el agua. No es tan chiquita como una partícula de color, no es tan pequeña, pero esa es la que produce el rechazo, etcétera, etcétera, produce la turbidez, rechazo electrostático me refiero, porque menos con menos se repelen, ¿no es cierto? Vimos en física 2. Entonces acá tenemos un cuadrito de referencia. Fíjense, color, turbiedad. ¿Cuál es la composición física del color? Sustancias disueltas, particularmente coloides. Y la turbiedad se debe a arcilla, partículas ya más grandecitas. ¿Qué composición química? Óxidos orgánicos, esos fúlbicos, eso que veíamos recién. Los otros son cristales de aluminosilicato, claro. La arcilla, que ustedes han estudiado en mecánica del suelo, etcétera, etcétera, no sé cómo le llaman ahora a la materia esa. Origen. El color generalmente se debe a materia orgánica. Y la turbiedad, como es de arcilla, es materia mineral. Entonces, el color es más complicado porque tiende a descomponerse, a degradarse, a demandar oxígeno, DBO. Esto no es aceptable, produce un color que no lo acepto para tomar esa agua, pero es menos potencialmente peligroso que este. Bueno, los tamaños, la intensidad varía con el pH y, obviamente, porque el pH afecta la materia orgánica. Esto no, porque es mineral, no lo varía, la arcilla va a seguir estando. Y bueno, es una sustancia disuelta, es una suspensión coloidal. Bien. Vamos a entrar a un tema que es, acá está presentado muy sencillamente, siguiendo al ingeniero civil sanitario Arboleda Valencia y a su discípulo, el ingeniero Romero Rojas, la bibliografía que tiene, pero esto está sacado de ahí, este apunte que ustedes tienen que estudiar para el parcial. Pero están los libros para reforzar los conceptos. ¿Por qué lo menciono? Porque en sí es un proceso relativamente complejo. Pero nosotros vamos a ver, como se ve para la ingeniería civil, compuesto es un proceso físicamente complejo. Nosotros tenemos que saber los porqués. Recordemos que la diferencia entre el profesional y el aficionado es que el profesional sabe los porqués. Un ingeniero es un profesional, y todo profesional tiene que saber los porqués. Sobre todo en ámbitos donde el país nos otorga por la universidad y por el ministerio, por los cuerpos colegiados, la posibilidad de ejercer la incumbencia. El ingeniero civil tiene una incumbencia sobre este tema del agua, ¿no? Del agua potable, porque se refiere al agua de consumo, al alimento básico, al elemento vital de la sociedad civil para su vida. Más allá que después se use en la industria, para lavado, la bodega, el filtro, está bien. Fundamentalmente el ingeniero civil tiene que dar agua segura a todos los seres humanos de los barrios, de lo que fuera. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros lo vamos a ver, pero de una forma muy, muy real, pero sin la complejidad que no viene al caso. Pero vamos a analizar los distintos tipos, las diferencias entre coagulación y floculación, lo que es desestabilizar, anular cargas electrostáticas de repulsión y después aglomerar. El coagulare famoso del latín, que es formar un grumo. Separar eso. ¿Cómo se logra eso? Por intercambio iónico, por compresión de la doble capa. ¿Cuál es la doble capa? La capa de Gouy. Ya vamos a ver en un cortecito cómo se da eso y cómo juegan las fuerzas de repulsión y de atracción y cómo adicionando un producto químico yo logro que lo que antes se repelía menos se repele, las partículas de arcilla son menos negativas. ¿Cómo logro que incorporando partículas de signo contrario, si las arcillas son aniónicas porque son negativas y se repelen, yo incorporo con un sulfato de aluminio, un sulfato de hierro, un polielectrolito de fórmula desconocida como si fuera la Coca-Cola, incorporo cationes. ¿Qué son los cationes? Partículas cargadas positivamente. Lo comprimo y cambio esa densidad, yo voy a lograr que lo que antes producía una repulsa
o un cambio electrostático, menos con menos o más con más se repelen por la ley elemental de la electrostática, en la física 2, yo voy a lograr que se atraigan. Y si no lo logro por ese concepto, lo voy a lograr por lo que es el concepto del puente químico, que es que en los radicales libres yo voy a adherir por complejos, etcétera, que se forman, descrito en una forma muy sencilla y con gráficos que se entienden, porque es lo que debe ser. Uno cuando estudiaba antes esto en otras épocas con libros de química generalmente, era prácticamente volverse loco, por no decir otra cosa. Pero van a ver que esto es concreto, es directo, muy sencillo. Y después la otra que es el barrido por una sobrecarga, digamos, de coagulante. Una vez que hemos visto esto, vamos a ver lo que es la decantación de esas partículas que eran chiquitas, que se repelían, y ahora son partículas más grandes, desestabilizar y formar floc o grumo. Y decantan. Toda la teoría de la sedimentación. Y después el tema de la filtración. Pero este tema de la coagulación, floculación, siendo que nos están quedando 10 minutos, yo lo voy a empezar directamente el viernes que viene, para no estar cortando. Entonces, dejamos acá, porque este proceso, si bien no es muy largo para verlo ni para explicarlo, pero no quiero cortar dentro de 5 o 7 minutos, porque quiero ser respetuoso de los horarios, por si tienen que cursar otra cosa, tienen que hacer, pero aparte porque no quiero cortar el tema, porque no tiene sentido. Entonces vamos a dejar unos minutos antes, vamos a retomar en esto, vamos a ver la importancia que tiene para el ingeniero, coagular y flocular para eliminar la turbidez de las partículas coloidales arcillosas que vienen, sobre todo en las aguas superficiales, y nosotros damos fe con los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso que es muy importante, que forma parte de esta unidad 3, de esta unidad 2, lo vamos a retomar, porque están quedando 5 o 6 minutitos nada más, Dios mediante, el próximo viernes. Entonces, bueno, dejaríamos acá, yo no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Si no, directamente yo los espero el viernes que viene para ya arrancar con este proceso, y darle el pantallazo que tiene que tener, sencillo, claro, conciso, que es el mismo que tienen, vuelvo a insistir, porque esto está sacado del apunte que ustedes tienen a su disposición. Ingeniero. Bueno, sí, señor. Este tema está todo en el apunte de potabilización del agua, ¿cierto? Es lo que yo le dije a comienzo de clase y ahora le digo, está todo en el apunte de potabilización del agua, que son, no sé si 82 páginas. Después antes del parcial yo les digo más o menos, mire, vean esto, van a tener una guía de qué es lo que tienen que ver y qué no, por supuesto. No solo tienen el apunte, tienen una pequeña guía que yo he hecho, y después de esto, en alguna consulta vemos, yo les remarco, pero en la guía ahí está prácticamente todo. Pero esto, yendo a su pregunta concretamente, está en ese apunte. También esos temas están en los libros, que están escaneados. El ingeniero tiene que recurrir a los libros para estudiar, pero no para ir directamente, porque les demora mucho más tiempo. Y como acá en la tecnológica todo se maneja con parciales, entonces los tiempos no son los mismos, que uno está 2 meses, qué sé yo, preparando un final. Entonces, ¿qué? Tenemos que ver exactamente lo mismo, pero de una forma más concreta, con buenos resúmenes, y el libro lo utilizamos cuando, para algún temita que por ahí nos quedó, que queremos profundizar o que no entendimos bien, vamos, lo leemos, esto era así, porque el libro es el libro, pero esto es un resumen exactamente de lo que dicen esos libros que les mencioné, pero resumido, clarificado y concreto, y sobre todo, que les quede claro, sin reducción de ningún contenido, al contrario, hay comentarios que por ahí en el libro, porque el libro por ahí lo escriben como para tipos que saben mucho, no tiene algunos comentarios o algunas explicaciones adicionales que por ahí cuando uno lo ve o lo escucha por primera vez es bueno que se la diga. Pero esto, concretando su pregunta, está todo en ese apunte. Perfecto.
Y con Muy bien. respecto a los parciales, ¿hay algún programa o algo donde podamos ver las fechas o se los van No, a no, subir? eso no lo sabemos, no lo sabemos. Primero tenemos que terminar, a ver, hay dos aspectos fundamentales para el parcial. El primero, que el primer parcial, ustedes saben que se divide teoría y práctica en forma independiente. En los dos, si quieren promocionar, tienen que tener 6 o más. Es decir, que si les va bien en la teoría y mal en la práctica, recuperan solamente la práctica. ¿Mm? Eso lo logramos hace varios años, antes no era así, tenían que volver a estudiar todo. ¿Qué pasa? Para la parte teórica del primer parcial, ustedes tienen que ver la unidad temática 2, que es la que estamos viendo ahora, y la unidad temática 3. Y para la parte práctica del primer parcial, ustedes tienen que ver el práctico 1, el práctico 2 y el práctico 3. Bien, la fecha va a depender de que terminemos esto, termine sobre todo Gelinasa, que por ahí es un poquito, digamos, se demora más la práctica, sobre todo por el tema, sobre todo con el práctico 2 y 3, que tienen que ser las redes, una las redes a presión de agua, las otras las redes colectoras a gravedad de cloacas, demora un poquito más. Y eso es una parte. La otra parte, para definir una fecha, es que nos tiene que el director de departamento, en coordinación con el área de higiene y seguridad del decanato, definir el día, porque como son presenciales, estamos tomando parciales recién del año pasado, porque el año pasado no teníamos presencialidad. Así que bueno, este año lo vamos a tomar, Dios mediante, en el mismo semestre, que como debe ser. Pero bueno, lo que les quiero decir, una vez que nosotros terminamos esos contenidos, unidad 2 y 3, teoría, y práctico 1, 2 y 3, práctica, nos tienen que definir la fecha las autoridades que están por encima de nosotros. Por supuesto que va a ser en este cuatrimestre, pero ¿cuándo? No sé. Y para el parcial 2 de teoría, tienen la unidad temática 5, o bolilla, mal llamada bolilla, son unidades temáticas, 5, la 6 y la 7, que es cortita, muy cortita. Para la parte práctica del parcial 2, es el trabajo práctico número 4, planta potabilizadora, y el trabajo práctico número 5, planta depuradora de frentes locales mediante lagunas de estabilización. Se tienen que terminar esos contenidos y, por supuesto, definirnos tanto el director como el área de higiene y seguridad, la fecha. Generalmente lo están tomando en el segundo piso, en el pasillo, no me ha dejado bien porque es bastante numerosa digamos, los asistentes a esta cátedra, como en otras también, ¿no? Entonces, bueno, ¿me entiende? Yo no le puedo decir todavía, pero bueno, cuando terminemos los contenidos y nos autoricen las autoridades, ahí le vamos a avisar con tiempo, por supuesto, para que ustedes ya lo pueden ir viendo, ¿no? Contenido, etcétera, etcétera. No sé si le respondí lo que usted me preguntaba, pero depende de varios factores y ahora no lo conocemos, así que no se puede decir. Perfecto. Sí, 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 entendí. Así que bueno, perfecto, señores, que tengan muy buen fin de semana. Dios mediante, nos veríamos el próximo viernes. Gracias por su atención. Igualmente. Sí. Gracias, ¿Alguien me habló? ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, buen fin de semana. Gracias, que sigan bien. Hasta luego, ingeniero. Que sigan bien, muchachos y muchachas. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Profe, ¿está ahí? Sí, ¿qué necesito? Uy, justo estoy cortando. Sí, ¿qué pasó? Quería hacerle una consulta fuera del ámbito de la materia, si puede ser, si tiene 10 minutos. En este momento, bueno, a ver, dale. Si no, fijamos un área de consulta. Dale, yo te escucho. Dale. Bueno, básicamente, yo trabajo en la Municipalidad de Las Heras. Sí. Y me han pedido que destrabe, yo trabajo como jefe de instalaciones sanitarias. Internas, claro. Sí. Instalaciones internas porque es municipal, esfera municipal, sí. Exacto. Y me han pedido que destrabe un proyecto de ordenanza de reuso de aguas grises. Por eso quería hacerle algunas consultas, no sé si es el momento o si en algún día puedo acercarme a LEPAS y consultar. No, yo no estoy yendo a LEPAS, pero
podemos hacer una consulta, si yo te puedo ayudar, porque bueno, es un tema, lo que yo te puedo ayudar. Podemos hacer una reunioncita por Zoom. ¿Vos querías, querías anotar mi celular? ¿Me mandás un WhatsApp? ¿Ah? Ahora, sí, dame un segundo. Sí, dale. Dígame, Sí, 155. Sí. O bueno, 2615. Sí. 635. 635. 635 101. 101. 635 101. Bueno. Ahí me mandás un WhatsApp y coordinamos un día y una hora, y en este mismo Zoom, en este mismo ID y con esta misma contraseña, charlamos. Bueno, Dale. muchas gracias, ingeniero. No, por favor. Chao. Hasta luego. Chao.